respecto de los otros que estuvimos viendo. Entre ellos está la glicina, la cisteína y la prolina. La cisteína es el único aminoácido aquiral. ¿Qué es la quiralidad? Dime. La quiralidad, maestra, es el elemento que no puede suponerse con su propia imagen especular. Ajá, pero ¿por qué es quiral? ¿Qué es lo que permite que no exista esa superposición? Que no pueda superponerse. ¿A qué se debe? Lo analizo bien. ¿Alguien más? Dime. Bueno, yo tengo, aquí dice, se habla de moléculas quirales cuando la imagen especular de las mismas no resulta supernibles. Lo habitual es que esta propiedad esté dada por un átomo de carbono asimétrico, también conocido como carbono quiral. A estas imágenes especulares de una molécula quiral se les llama isómeros ópticos o enantrómeros. ¿Y qué es un carbono asimétrico? Con dos hidrógenos. ¿Mande? Con dos hidrógenos. Al revés. A ver, dime, Alan. Es un carbono heterogénico o carbono quiral que está enlazado con 4 sustituyentes o elementos diferentes. Exacto. Todos es lo mismo, carbono quiral, asimétrico, centro heterogénico, todos son, que significa que el carbono del centro tiene 4 sustituyentes diferentes. Eso es lo que permite o lo que hace que no se puedan superponer las moléculas. Muy bien. Entonces, este aminoácido es el único que no es quiral. ¿Por qué? Porque tiene dos sustituyentes iguales. Entonces, eso hace que solo tenga 1, 2, 3 sustituyentes. Para que fuera quiral, este hidrógeno tendría que ser otra cosa, ¿no? Entonces, por eso no es quiral. Y es el único que vamos a ver que no tiene esta propiedad. Eso lo hace, pues, el más sencillo. Además de que lo hace hidrófobo. ¿Por qué lo hace hidrófobo? Porque estas cargas, digamos que neutralizan la molécula. Y al no tener aquí ningún sustituyente que le proporcione polaridad como los que vimos anteriormente, acuérdense que el radical R era el que les proporcionaba la polaridad, pues se queda hidrófobo, ¿no? Es decir, no es miscible con el agua. Entonces, este tipo de aminoácidos de glicina los van a encontrar en los péptidos donde no tienen contacto con el agua o en las proteínas que no tienen. Cuando vean que las proteínas se enrollan así, digamos que los que estén hacia adentro, o en el caso de las hemoglobinas que son como unas cosas así. Este tipo de compuestos aminoácidos hidrofóbicos se van a encontrar aquí en medio, aquí donde no llega el agua, ¿sale? En el caso de la cisteína, este va a ser un aminoácido que se tienen que aprender porque lo vamos a estar viendo. Y es el único, para empezar, que tiene un átomo de azufre, que es un tiol, o un grupo funcional tiol. Lo que va a permitir es que las estructuras de hélices de las proteínas se puedan mantener justamente como una hélice. ¿Por qué? Porque van a formar enlaces covalentes con los otros azufres de la cadena lateral proteica, ¿no? Aquí son dos cadenas de proteínas, se unen y forman estas hélices gracias a estos enlaces covalentes que van a formar las cisteínas. Entonces, van a ser muy importantes para el mantenimiento estructural. En el caso de la prolina, van a ser en algunas ocasiones las que distorsionen las configuraciones proteicas, ¿no? Porque vamos a ver que hay, ya les había dicho, son unos aminoácidos que no se pueden mover, o sea, aminoácidos
que deben de estar siempre ahí. Y cuando se llegan a mover y, por ejemplo, se sustituyen por una de estas, que la prolina es muy voluminosa por este anillo, lo que hace es romper la estructura y desestabilizar la proteína. También una propiedad importante es que esta puede establecer enlaces dobles en las cadenas igual de las proteínas, y eso también va a alterar la estructura proteica final. Entonces, ahora vamos a ver las propiedades de los aminoácidos. Estos van a estar revueltos porque no tienen como una secuencia, los vamos a ir viendo como que uno por uno por separado, ¿sale? Entre las propiedades de los aminoácidos, acuérdense que les había dicho que son ácidos orgánicos. Entonces, al ser ácidos orgánicos, significa que se pueden comportar como ácidos y como bases. Esto va a ser gracias a que pueden donar protones al medio o pueden ser receptores o aceptores de protones del medio. ¿Eso quién lo va a regular? La concentración del pH, dependiendo de si es alta o es baja. Ahorita lo vamos a ver más adelante en detalle. Entonces, esta propiedad de que puedan estarse protonando y desprotonando les va a dar una propiedad o una característica que ser soluciones amortiguadoras, soluciones no, sustancias. O dicho de otra forma, pero significa lo mismo, pueden hacer o tener un efecto tampón. Esto lo que significa es que al poder donar o aceptar protones van a controlar o estabilizar la concentración de hidrógenos en el medio, que es igual al pH, ¿no? Que el pH no es otra cosa más que el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Entonces, esto les va a dar una propiedad importante, que es contribuir a la homeostasis, que al final es un equilibrio entre el líquido extracelular e intercelular. Y bueno, también por ahí, ya lo van a ver después, que también con los líquidos que están ahí por la sangre. Además, van a poder tener una propiedad. Bueno, esto me lo voy a saltar. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Hasta les voy a quitar esa diapositiva de ahí. Otra propiedad importante que tienen es el formar una especie que se llama zwitterion. En química, cuando se va desplazando ya sea el pH, el potencial eléctrico o algunos otros potenciales importantes en el área química, van apareciendo y desapareciendo lo que se llaman especies químicas. Que aparezcan o no esas especies va a depender justamente de lo que estemos estudiando. En este caso, en el pH, van a aparecer especies cargadas positivamente o catiónicas, especies cargadas negativamente o aniónicas, o la especie del zwitterion. ¿Esto quién lo va a decir? El pH. Cuando estemos a pHs bajos va a aparecer la especie catiónica, cuando estemos a pHs altos va a aparecer la especie aniónica, y cuando estemos en pHs neutros va a estar el zwitterion. Esto otra vez va a ser directamente relacionado con la concentración de hidrógenos, entonces va a estar relacionado si se protonan o desprotonan estas moléculas, ¿sale?
Entonces, este suiterión va a ser importante porque este nos va a dar una cosa que se llama punto isoeléctrico. Entonces, esto es gracias a que tienen esa propiedad anfótera, ¿no? Que pueden estar protonándose y desprotonándose. Y vamos a poder estar monitoreando cada una de las especies. Y cuando estemos en vamos a poder hacer este cálculo. Ustedes van a calcular ese punto isoeléctrico. Otra propiedad importante, que también les dije al inicio, creo, de esta presentación, es que vamos a tener dos tipos de isómeros. Vamos a tener los isómeros de posición y los isómeros ópticos. Aquí vamos a ver los isómeros de posición, que únicamente se refieren a cuando está a la izquierda o a la derecha. Entonces, este es el grupo amino de la configuración base de los aminoácidos. Es importante que tengan aquí en la mente la configuración, digamos, general. Entonces, ese aminoácido en algunas ocasiones va a estar a la derecha y se va a decir que es un isómero D. Y cuando esté a la izquierda, se va a decir que es un isómero L, pero es únicamente de posición. Cuando veamos ahorita los ópticos, van a ver que también se usa L y D, pero eso se refiere al levógiro y dextrógiro, que son cosas diferentes. Entonces, aquí en el caso, aquí les dibujan un tetraedro para que se fijen. Los enlaces sencillos tienen esa estructura geométrica, tetraédrica. Entonces, que era lo que les decía también en unas, ¿no? Les enseñaba que se pueden pintar atrás del plano, delante del plano y sobre el plano. Entonces, aquí lo que les quiere hacer justamente alusión es que está delante del plano. Y está delante del plano del lado derecho. Este también está delante del plano, pero del lado izquierdo. Y así es como saben en qué posición debería de encontrarse. Entonces, estas propiedades ácido-base o anfotéricas, que son, le van a dar ciertas características importantes gracias a esa protonación y desprotonación. La primera es que tienen puntos de fusión muy altos, que esto es ya una propiedad física como tal, es decir, que a 200 grados centígrados se van a fundir. Un ejemplo de esto sería la glicina, que tiene puntos de fusión de 262 grados centígrados. Además de que son pues súper solubles en agua o en compuestos polares, gracias a la polaridad o a las cargas que tienen, gracias a que se pueden protonar o desprotonar. Y evidentemente no van a ser polares en éteres o compuestos no polares, ¿no? El éter es no polar. Además de que también estos aminoácidos tienen momentos dipolares mucho más grandes que las aminas convencionales, es decir, la amina convencional pues sería este grupo, es el grupo amino que podría estar unido a un CH3, un CH3, ¿no? Así. Entonces, estas aminas tienen momentos dipolares, pues evidentemente, digámoslo así, grandes, porque este es más electronegativo que y va a jalar la densidad electrónica hacia acá. Pero en el caso de los aminoácidos, estos van a tener momentos dipolares todavía más grandes por la influencia de esta carga externa, que pudiera ser positiva o negativa, además de los otros elementos electronegativos que pudiera contener la estructura de un aminoácido. Entonces, ahora el punto isoeléctrico, les dije, va a aparecer a pHs neutros cuando la molécula aparezcan las dos cargas. Es decir, en esta especie, en la suiteriónica, va a aparecer la carga positiva y la carga negativa. Esto, acuérdense que cargas desiguales se eliminan. Entonces, la carga neta de esta molécula es 0. Y por eso es que se le llama suiterión. Entonces, esta carga
o este citorión se va a aparecer en un pH específico y a un pK específico. Ahorita vamos a ver qué es el pK. Entonces, gracias a esos pKs, ustedes van a poder calcular el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico, ¿por qué es importante o qué información nos da? Listo. Bueno, los puntos isoeléctricos son importantes o nos proporcionan información útil para saber el comportamiento de los aminoácidos y las proteínas en solución, que era lo que les decía, para poder seguir qué especie va a estar presente en donde se estén desarrollando estas proteínas. Eso al final les va a conferir ciertas características, como les dije, que les va a permitir llevar a cabo su función. Otra cosa importante es que dependiendo cuántas cargas tengan o no, también les va a dar solubilidad. Vamos a ver que las proteínas son moléculas complejas y entonces van a ser parcialmente solubles. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, tenemos tanto aminoácidos polares como no polares, entonces digamos que una parte de la proteína va a ser polar y la otra parte va a ser apolar. Entonces, estas moléculas o especies van a, dependiendo del pH, cuando aparezcan, le van a dar mayor o menor solubilidad. ¿Cuándo son menos solubles? Cuando están en el punto isoeléctrico. ¿Por qué? Pues porque las cargas se eliminan. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a entrar a la estereoquímica. Entonces, habiendo dicho lo que dijimos antes, ¿qué es la estereoquímica? ¿Qué creen que sea la estereoquímica? ¿Qué creen que estudie? Es la que estudia la distribución de los átomos que componen las moléculas. Exactamente, estudia la distribución en el espacio. ¿Sale? Entonces, la estereoquímica, ¿qué es? Es la parte de la química que estudia la distribución de los átomos en el espacio. ¿Para qué queremos saber eso? Pues para conocer la influencia sobre sus propiedades químicas y físicas, porque cómo esté arreglada en el espacio es lo que le va a proferir o conferir su reactividad. Sobre todo, en el área química hay toda un área de la ciencia química que se dedica únicamente a sintetizar y caracterizar las moléculas. Es decir, después de que se sintetizan en el laboratorio, hay un montón de técnicas analíticas en las que podemos descubrir qué átomo está conectado con quién. Si al lado del oxígeno hay un carbono, si en este carbono hay un hidrógeno, si en este carbono hay un enlace triple. ¿Y eso para qué? Pues para poder después estudiar su reactividad y poderlas ahora sí manipular y poder desarrollar cosas como medicamentos, materiales o supermateriales que son superconductores, resistentes a altas o bajas temperaturas, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. En el caso de los sistemas biológicos, es importante estudiar su estereoquímica. ¿Por qué? Pues porque van a ver que vamos a encontrar muchos isómeros. Aquí en los aminoácidos ya vimos que están los Ls o los D, donde los Ls son los únicos que existen en los humanos. Y vamos a ver también isomería en carbohidratos. Entonces, la isomería nos va a permitir explicar algunos procesos biológicos. Entonces, para entrar en contexto, ahí este video les va a dar así un resumen completo de la estereoquímica. Es un video corto, pero muy bien explicado. Para la química orgánica, los isómeros son moléculas con la misma fórmula molecular, es decir, con el mismo número de átomos de cada elemento, pero estos átomos están acomodados de manera distinta. Por ejemplo,
La siguiente fórmula molecular puede tener diferentes acomodos. El primer compuesto es el N-pentano. El siguiente es el 2-metilbutano y el último es el dimetilpropano. Observen que las tres moléculas tienen el mismo número de carbonos e hidrógenos, pero la estructura de cada uno de ellos es diferente. Eso es un isómero. Sin embargo, los isómeros se dividen en dos clases principales: los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Los isómeros estructurales, o también conocidos como constitucionales, tienen diferente estructura, es decir, diferente conectividad de los átomos. Como ya dijimos, los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Estos isómeros estructurales se clasifican a su vez en isómeros de cadena, de posición y función. Los isómeros de cadena se caracterizan porque la cadena de las moléculas son diferentes porque presentan diferente estructura, como es en este ejemplo, donde el número de isómeros estructurales que pueden formar son 2. El butano y el metilpropano, y vemos que las cadenas son completamente diferentes. Los isómeros de posición son isómeros donde el grupo funcional ocupa una diferente posición. Por ejemplo, para estos isómeros, el grupo funcional cambia de lugar, dando como resultado el 1-propanol y el 2-propanol. Y los isómeros de función son aquellos donde la diferente conectividad de los átomos va a dar lugar a diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, estas moléculas. Donde la primera molécula es el dimetiléter y la segunda es el etanol. Como podemos ver, gracias al acomodo de los átomos, se dieron lugar a diferentes familias. La primera es del grupo éter y la segunda pertenece a los alcoholes. Estos son los isómeros que conforman los isómeros estructurales. Ahora vamos con los estereoisómeros. Estos se definen como isómeros que tienen sus átomos unidos en el mismo orden, es decir, la misma constitución, pero diferente arreglo en el espacio. Para el caso de los estereoisómeros, debemos de pensarlos en 3 dimensiones para que sea más fácil su entendimiento. Los estereoisómeros, a su vez, se dividen en 2, en diasterómeros y en antiómeros. Los diasterómeros son estereoisómeros que no son imágenes especulares en el espacio, es decir, que no son el reflejo el uno del otro. Pongamos un ejemplo para hacer esto más claro. Aquí tenemos 2 moléculas con la misma fórmula molecular y el mismo orden en la unidad. Es por eso que ambas moléculas son 2-buteno. Pero el arreglo de sus átomos en el espacio es diferente. Según la definición de diasterómeros, es que no son imágenes especulares. Esto quiere decir que si comparamos la molécula la una con la otra, estas no serán un reflejo entre sí. Al hacer la comparación, vemos que el primer carbono con sus 3 hidrógenos sí son reflejos entre sí, al igual que los hidrógenos de abajo. Los dobles enlaces igual lo son, pero los extremos ya no son iguales, porque del lado superior izquierdo hay un grupo metil y del lado superior derecho hay solo un hidrógeno, y de la parte inferior izquierda hay un hidrógeno y de la parte inferior derecha hay un grupo metil. Por lo tanto, no son imágenes especulares, se consideran como diasterómeros. Lo que podemos ver con los diasterómeros es que con estas representaciones se puede ver si los sustituyentes están del mismo lado o no. Cuando los sustituyentes se encuentran del mismo lado, se van a identificar como cis, como es el caso de la molécula del lado izquierdo, donde se observa que los grupos metilos se encuentran en la parte de arriba. Y cuando los sustituyentes se encuentren en los lados opuestos,
se usará el prefijo trans, como es el caso de la derecha, donde los grupos metil se encuentran en posiciones opuestas. Los diasterómeros también son conocidos como isómeros cis y trans o geométricos, debido a la rotación restringida a través del enlace carbono-carbono, y estos isómeros son más comunes para moléculas cíclicas y con dobles enlaces. El otro tipo de estereoisómeros son los enantiómeros, que a diferencia de los diasterómeros, estas moléculas sí son especulares en el espacio, es decir, que son el reflejo el una de la otra. Para poder hablar de los enantiómeros, tenemos que hablar de una propiedad que tienen, y esta es la quiralidad. Esta propiedad hace que los objetos, en este caso las moléculas, no sean superponibles entre sí. Entonces, para la química orgánica, se dice que una molécula es quiral si sus dos formas de imagen especular no son superponibles en 3 dimensiones. Un ejemplo de quiralidad son nuestras manos, ya que son el reflejo entre sí, y si queremos juntarlas, estas no serán superponibles. Tenemos como ejemplo el bromoclorofluormetano. Que vemos que su otra forma es especular debido a que es el reflejo la una de la otra. Vemos que su centro quiral es a través de un carbono, que todos sus enlaces son de elementos diferentes. Por lo tanto, estamos viendo que estos isómeros son enantiómeros. Si nosotros tratáramos de superponer las moléculas, no podríamos, debido a que su acomodo en el espacio de los átomos es diferente. Es por eso que para ejemplificar a los enantiómeros, lo hacemos en 3 dimensiones. Una forma de comprobar que las moléculas no son superponibles entre sí es a través del sistema de notación RS. Esta notación nos ayuda a saber la posición en el espacio de los elementos que están en la molécula quiral. Por ejemplo, para esta molécula le asignamos el número 1 al elemento que tenga el mayor número atómico. En este caso es el bromo. El 2 para la que le siga, que es el cloro. El 3 para el siguiente, que es el flúor. Y el 4 para el elemento que tenga el número atómico menor, que es el hidrógeno. Esto lo hacemos para las 2 moléculas. Para enumerar los átomos debemos de acomodar las moléculas de modo que el elemento que tenga el número atómico menor quede en la parte de atrás, que en este caso es el hidrógeno. Por lo tanto, contamos del 1 al 3 y vemos la dirección. Para la molécula de la izquierda, vemos que la secuencia de los números va en dirección hacia las manecillas del reloj. Por lo tanto, se dice que su configuración es R, y la molécula del lado derecho va en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, su configuración será S, y la forma de representar el nombre de las moléculas será de la siguiente forma. Limpia tu entrada en menos de 5 minutos con este increíble gadget de 70 euros. Solo conéctelo a su... Por último, cabe mencionar que los enantiómeros son capaces de desviar el plano de un haz de luz polarizada. Es por eso que también se denominan como isómeros ópticos. Para que una sustancia sea ópticamente activa, debe de tener un centro quiral, y es por eso que los enantiómeros también se denominan isómeros ópticos. A ver, ahora, no los voy a poner que pongan si es R o es S, ¿no? Eso es para que cuando vean en un libro R o S sepan de dónde está, ¿no? No los voy a poner a dibujar ese tipo de estructuras, ¿no? Pero sí tienen que saber la diferencia entre cada uno de los isómeros. Eso sí es importante. Tienen que saber cuál es cuál. O sea, por ejemplo, estos, cuáles son los enantiómeros, cuáles son los diasterómeros, cuáles son los ópticos, cuáles son los de posición. Eso sí tienen que saber, ¿sale? Por último, dentro de los estereoisómeros tenemos a los isómeros conformacionales, que son isómeros que sus átomos están unidos en el mismo orden, pero su arreglo en el espacio es diferente. La particularidad de estos isómeros es que se diferencian entre sí por la orientación espacial de sus átomos. La orientación de los átomos tiene que ver con la estabilidad de la molécula, es decir,
Este acomodo de átomos se va a dar para que se ocupe la energía mínima necesaria para que la molécula sea estable. Por ejemplo, la molécula del N-butano existe en forma de 3 isómeros conformacionales. Cuando hablamos de isómeros conformacionales, la representación de estos será como si los estuviéramos viendo de lado. Para este ejemplo, nos fijamos en el enlace central carbono-carbono, por lo tanto se verán de esta manera, donde los sustituyentes de ambos carbonos se observan fácilmente. Para un mejor entendimiento de estos movimientos, se deja uno de los carbonos fijos, es decir, sus sustituyentes no se mueven, y el otro carbono va a hacer las rotaciones. A continuación se muestran las 3 formas conformacionales del N-butano y vemos que la conformación anti es la que tiene a los sustituyentes de los grupos metil lo más alejados entre sí, y que en las conformaciones oblicuas los grupos metil se acercan un poco entre sí. Los isómeros conformacionales nos ayudan a saber la orientación más estable. Como vemos en la configuración anti, los grupos metil están lo más alejados los unos de los otros. Es por esto que la estabilidad de la molécula es mayor en esta posición. Esto es porque los grupos metil ocupan un mayor espacio que los hidrógenos y, por decirlo de alguna manera, se estorban entre sí. Si se encuentran cerca, se van a repeler y tratarán de estar lo más alejados los unos de los otros, lo que dará torsión entre el enlace carbono-carbono para alejarse. Una última cosa a decir de los isómeros conformacionales es que estos pueden ser diasterómeros y enantiómeros. Los conformeros 1 y 2 no son imágenes especulares, por lo tanto se consideran diasterómeros. Y los conformeros 2 y 3 sí son especulares entre sí, por lo tanto se puede decir que son enantiómeros. Como pudimos ver, algo importante, y tampoco los voy a poner a dibujar ese tipo de estructuras, son eso del R y S, y eso en moléculas muy grandes son cosas muy complejas, ¿no? Entonces no lo vamos a ver. Aquí otra vez, esto es con el fin de que entiendan, por ejemplo, en el caso de estos enlaces sencillos, ustedes tienen que saber que rotan, estos están rotando, o sea, los enlaces no son como se ven en la libreta, valga el ejemplo, pero no son fijos, no son rígidos, tanto están estirándose como están girando, están moviéndose hacia un lado. Entonces, una propiedad importante que tienen los enlaces sencillos es que pueden girar, ¿no? Entonces, estos van a estar intercambiando de posición porque van a estar girando. Además, va a ser importante esta parte de la tensión. O sea, cuando están aquí hay una cosa que se llama tensión estérica. Esa tensión estérica no es otra cosa más que la tensión que genera el volumen de los átomos, en este caso, de las moléculas. Un grupo metilo ya es muy voluminoso, entonces van a estar chocando entre ellas. Eso va a hacer también o generar ciertas distorsiones en las estructuras proteicas, o van a estar de esa forma así, porque la proteína se va a acomodar de la forma en que esté en la menor energía, ¿sale? hay una gran variedad de isómeros, y aunque en este video los vimos de una manera general, entonces aquí les pongo una tablita de un resumen de estos tipos de isómeros. Estos isómeros de esqueleto son los que él dijo que eran los de cadena, ¿no? Pero es lo mismo. Los isómeros de posición, en donde solamente cambia la posición del enlace doble. Si se fijan, la estructura es la misma, o sea, tiene el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de hidrógeno, solo cambia la posición del enlace doble. Y los de función, que van a tener grupos funcionales diferentes, aunque tengan el mismo número de átomos, ¿no? Entonces, estos van a ser los de constitución, en donde tienen distintas conectividades, o sea, tienen la misma fórmula molecular, pero distintas conexiones. En el caso de los estereoisómeros, los enantiómeros, ya vemos que son
los que van a tener una imagen especular, pero no van a ser superponibles. Y de estos estereoisómeros también se van a surgir los diastereómeros. Entonces, de estos van a estar los isómeros geométricos y los de múltiples centros quirales. Eso lo vamos a ver en azúcares. En azúcares, pues acuérdense que tenemos desde 3 hasta 6 átomos de carbono en la misma estructura. Entonces, cada átomo de carbono de los azúcares van a ser quirales porque van a tener 4 sustituyentes diferentes. Por eso estos son diastereómeros con múltiples centros quirales. En el caso de los geométricos, vamos a ver que es la misma conectividad porque digamos, el común denominador de este es que tienen misma conectividad. Creo que ahí dice, ¿no? Pero diferente distribución en el espacio. Entonces, estos están conectados igualito, lo único que cambia es que unos están encontrados y otros están iguales, acuérdense. Este va a ser más estable, hay menos tensión entre ellos. Estos no pueden girar, estos son enlaces dobles y estos sí son rígidos. En el caso de los isómeros cis-trans, en las configuraciones de silla, nos vamos a estar viendo de manera muy general, porque también las configuraciones de silla es muy complejo como de ver, pero lo vamos a ver al menos de rapidito en carbohidratos. Entonces, a manera de resumen, ¿por qué es importante la estereoquímica aquí? Pues bueno, porque 19 de los 20 aminoácidos que vamos a estar, lo que hemos estado estudiando, son pues quirales, ¿no? Son quirales con centros estereogénicos, es decir, con átomos con 4 sustituyentes diferentes. Ya los habíamos visto, la glicina es la única excepción a la regla porque es aquiral. Y los demás todos van a tener pues, su carbono alfa, que el carbono alfa, que es el que está unido al ácido carboxílico, va a ser el que estemos determinando o diciendo que es el centro estereogénico, ¿sale? Es el carbono central, pues. Que es el carbono alfa, va a ser el que sea el centro estereogénico o el carbono quiral. Y este tipo de, pues ya que tengan una noción de verdaderamente de cómo se conforman o cómo están los isómeros, ya va a ser muy fácil que vean dónde están los D y dónde están los L. Papi, ya se fue. Que como les dije, únicamente era la posición de este grupo metilo, ¿no? Lo que le daba si era D o L. Entonces, en el caso de los enantiómeros, pues esto ya es como un repaso pues, general. Acuérdense que los enantiómeros son los L. Aquí la información más importante de esta diapositiva es que los L son, ya les había dicho, los tenemos nosotros, los humanos, y los D son de probeta, ¿no? Se hacen en un laboratorio. Los únicos, al menos seres vivos que yo conozco o he leído al respecto de ellos, son las bacterias. Las bacterias son los únicos que van a tener a los enantiómeros D. Y justo esto es lo que va a permitir que infecten nuestras células, puesto que como nosotros solo tenemos los A, las glucoproteínas y glucolípidos, que son los que se encargan de detectar a estas células invasoras, no las van a ver.
Algunas bacterias no las van a ver porque los aminoácidos que contienen sus proteínas son configuración D y nosotros solo estamos capacitados para reconocer los L. También tienen propiedades forenses, es decir, se utilizan en la parte forense porque, por ejemplo, cuando un organismo vivo comienza a morir, los aminoácidos L que están constituidos ahí empiezan a racemizarse. La racemización es aquí nosotros cuando hacemos en un matracito. La síntesis de aminoácidos, vamos a tener una mezcla que se llama racémica. Esa mezcla racémica significa que vamos a tener ambos enantiómeros, tanto los L como los D, en diferentes proporciones. Pueden ser 50-50, 20-80, 30-70, etc. Pero siempre va a estar la mezcla racémica. Siempre van a estar los dos, no podemos evitarlo. No podemos hacer reacciones tan selectivas. Lo que se hace es una purificación del producto para separarlos, ¿no? Para separar ya en matrices diferentes los L y los D. Esto en farmacia es muy importante porque los fármacos que se comen, unos pueden ser D y otros pueden ser L. Entonces, los que están ahí fabricando tienen que asegurarse de que esté bien, porque a veces algunos de estos enantiómeros pueden ser veneno para nuestro cuerpo, mientras que el D es el medicamento. Y regresando a lo de lo forense, cuando empiezan ya que está muerto el organismo, empiezan a ver esta racemización, es decir, los L se empiezan a convertir en los D. Acuérdense que estos están moviéndose, los enlaces. Ahorita te veo. Entonces empiezan a moverse hasta que se posiciona o cambia de lugar el nitrógeno y empiezan a convertirse estos isómeros L en D. Entonces, depende de la concentración que tengan de enantiómeros D, se puede determinar ciertas cosas como causas de la muerte, tiempo de la muerte del organismo, ¿sale? O de un humano también. En el caso de los isómeros ópticos, no sé si alguna vez llevaron alguna clase de óptica por ahí en la prepa, pero hay algunos experimentos que se hacen con rayos o con haces de luz, se incide un haz de luz en ciertas superficies, generalmente son placas o son soluciones líquidas. Entonces, y lo que se observa en estos experimentos es cuando se incide el haz de luz, que se incide de manera evidentemente recta, y cuando salen con diferentes ángulos. Entonces, los isómeros ópticos tienen la capacidad justamente de desviar ese plano de la luz. Entonces, por ejemplo, si ustedes pusieran un aminoácido con esa propiedad en solución y a esa solución le inciden un haz de luz, lo va a desviar, ya sea a la izquierda o a la derecha. Cuando desvía la luz al plano de la derecha se llama dextrógiros y cuando desvía el haz de luz a la izquierda son levógiros. Entonces van a estar también poniendo que son L o que son D, dependiendo de hacia dónde desvíen el plano. Por eso les decía, aquí puede haber confusión, ¿no? Tienen que asegurarse de que están hablando de un isómero óptico y no de un enantiómero L o D. Entonces, creo que ya es la hora, ¿verdad? No, pues creo que alcanzamos a ver esta. Ya me faltan 5 minutos. No, se tromita todo. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia biológica de la estereoquímica? ¿O por qué tendrían que saber ustedes que existe la estereoquímica? O comprender esta isomerización en estas moléculas orgánicas.
Es pues porque tiene efectos importantes sobre las propiedades estructurales de las moléculas, de las biomoléculas que estamos estudiando. Ahorita en este caso de los aminoácidos, pero también, como les repetí anteriormente, lo vamos a estar viendo en carbohidratos. Un ejemplo de esto serían las hélices que giran hacia la derecha. Cuando empecemos a ver las proteínas en forma de hélice, van a ver que unas giran a la derecha y otras giran a la izquierda. Eso va a depender de quién estén constituidas, si de isómeros L o de isómeros T. Aunque, pues evidentemente, si son proteínas de nosotros, pues tendrían que ser isómeros L, ¿no? A menos que estuviéramos hablando de una proteína de una bacteria, giraría en sentido contrario, que es de la D, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, pueden ser preguntas de examen, muchachos, que si no estudian, generalmente ahí es a donde me los caigo a todos, porque se confunden. O sea, no sé si no leen o qué, pero la mayoría se confunde con estas preguntas, ¿no? No saben quién es el L, ni dónde está, ni si el D lo deben de tener, lo deberíamos de tener o no nosotros. Entonces, algo o una propiedad importante es que los aminoácidos de laboratorio o los péptidos de laboratorio no pueden formar estas estructuras naturales que se forman en nuestro cuerpo. No pasa, no las forman. No pueden. ¿Por qué? Pues porque hay una mezcla racémica que no les permite llegar a esta estructura. Además, que nosotros tenemos algunas enzimas que la mayoría de las enzimas, no todas, pero la mayoría de las enzimas son proteínas. Entonces, estas proteínas van a tener, pues también, o estas enzimas van a tener quiralidad, ¿no? La mayoría de ellas, y eso va a permitir también que se puedan anclar a los sustratos. Cuando empecemos a ver enzimas, van a ver que se anclan como una llavecita, ¿no? Vamos a tener aquí la enzima. Y el sustrato va a caber perfectamente aquí. Entonces, para que esto pase, evidentemente va a jugar mucho la conformación de la enzima. O sea, hace que tenga esa forma de cubito, por así decirlo. Ya estos son modelos de biólogos que a mí no me gustan, pero bueno, que todo lo hacen con bolas y palos en vez de ponerlo como es, según que para simplificar. Pero a mí la verdad no me gusta porque siento que si no sé qué está aquí adentro, estructuralmente hablando, si no sé qué átomos hay ahí, no puedo lograr identificar cuáles son las uniones covalentes o las interacciones intermoleculares que ocurren entre ellos. Pero así los vamos a estar viendo, ¿no? Con los bolas y palos que se unen. Eso va a ocurrir gracias pues a las formas enantioméricas que tengan estas enzimas. Entonces, como les decía, estas enzimas, justamente como van a estar formadas por enantiómeros L, que son los que tenemos nosotros en el organismo, no van a poder degradar enzimas que estén constituidas por aminoácidos D o proteínas, ni nada que esté constituido por el D. ¿Por qué? Pues porque les digo, no están capacitados para reconocerlas. Entonces, las bacterias, por eso, como les decía, nos pueden atacar las que tienen estos aminoácidos D. Ay. Bueno, lean por ahí que es una proyección de Fisher. Tampoco los voy a poner a dibujar Fisher, pero sí tienen que saber cómo están constituidas porque, o sea, estudienlo. Azúcares, todo va a ser proyección de Fisher y vamos a cambiar de Fisher a Howard y de Howard a Silla. Entonces tienen que traer como ya pues la idea de que es un Fisher, cómo se configura, aunque no los vaya a poner a dibujar, por ejemplo, las estructuras en el examen sí se las voy a poner así. Y si yo les digo, pónganme en esta aquí, arrastren la Fisher que corresponde, pues si no estudian, lo van a pasar, muchachos. Entonces, ahí hay una tarea, háganla, ahí. Escríbanla, que es escribir las estructuras de los aminoácidos L y de la treonina y la isoleucina. Van a ver que la treonina y la isoleucina
ahí tiene diferentes configuraciones. Aquí ya les estoy poniendo 2, o sea, así que ustedes solo tienen que dibujar las otras 2. Eso está hasta en Google, o sea. Dime. ¿Por dónde vamos a subir las tareas, maestra? No, esa tarea, por ejemplo, no se las dejo para subir, solo les dejo para subir las que son como cuestionarios o ensayos, pero sí les voy a preguntar, por ejemplo, mañana, y así, como siempre, aleatorio, y pues ya me enseñan por la cámara. ¿Y la del ensayo? Ay, la del ensayo no le he subido al rato le subo el PDF, pero ese sí lo van a tener que subir. Entonces, bueno, aquí, este tipo de aminoácidos tienen únicamente un centro estereogénico, que es este de aquí. Entonces van a tener aquí por ejemplo falta el enantiómero D, y aquí falta el enantiómero L, es el que van a tener que dibujar, el D y el L de cada uno de estos. Sale en proyección de Fisher, busquen ahí qué es Fisher. Estas diapositivas ya las tienen en la plataforma, entonces pueden leer estas reglas para construir una Fisher, si no en el de química weight, orgánica weight, viene también qué es una Fisher y cómo se escriben. Es cosa de 5 minutos, porque si no, googleenlo. Y hasta ahí van a encontrar las 4 estructuras ya dibujadas, pero necesito que entiendan por qué están así, ¿sale? Y mañana lo vemos. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, maestra. Bye. Hasta mañana, maestra.